Hemos estado ministrando apostólicamente sobre la guianza del Señor y es una promesa que el Señor nos ha de guiar para siempre, pero la más alta guianza que vemos en la palabra es la guianza del Espíritu Santo, porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Pero cuando menciona ahí la palabra hijos, no está hablando de un hijo inmaduro, sino que está hablando de un hijo maduro. El apóstol Pablo, cuando contempla la palabra hijo en el griego, lo pone de dos maneras. Pone a Luíos como un hijo, pero maduro, y pone al hijo inmaduro, que sería un tecnón. De manera que el tecnón es un inmaduro, un niño, pero el maduro es un huíos. Entonces, cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, no usa la palabra tecnón, sino que usa la palabra huíos, y pues se refiere a un hijo maduro. Entonces, la más alta guianza que tenemos de parte de Dios es por su Espíritu Santo. Y Él ha prometido no solo guiarnos en este tiempo, sino que esa guianza, dice, según el Salmo, dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Imagínense que habrá más allá de la muerte, como hemos platicado que en las tres vidas que hay, ¿verdad? La vida bios, la vida la suke, y ¿cuál es la otra? La zoe. Entonces, tanto la vida bios tiene fecha de caducidad, un día nació y un día ha de partir. Y ahí está la fecha de vencimiento de su vida bios. Pero cuando usted salga de esta tierra, el Señor lo va a venir a traer y se lo va a llevar y lo va a guiar más allá de la muerte. Entonces, de manera que así como se nos ha enseñado que este año pues es el año del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene varias funciones: guiar, enseñar y un sinfín de cosas. Pero cuando vemos que el Señor Jesús, antes de partir de esta tierra, nos presentó al Espíritu Santo y lo presentó como el Paracletos, el Paracletos. Pero cuando miramos al Paracletos, una forma que se traduce Paracletos según esta Biblia, dice así: y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. O sea, cuando usa la palabra Paracletos, esta Biblia lo traduce protector, que en otras Biblias traduce consolador. De manera entonces que nosotros tenemos un protector que permanece para siempre con nosotros. Levante su mano, diga conmigo: gracias, Padre, por el protector que nos has dado. Aleluya, denle un aplauso al Paracletos. Mire, no hallaba qué tema ponerle, pero mejor le vamos a poner ahorita, yo le había puesto pero mejor le vamos a poner la ministración del Paracletos. Sí, le vamos a poner la ministración del Paracletos, del Consolador, del Protector. Y miramos, en primer lugar, miramos en San Juan. Fíjese que cuando miramos la palabra Paracletos, que es Consolador, en el Nuevo Testamento, curiosamente aparece solo 5 veces. 5 veces. Entonces, miremos la administración que está llevando a cabo nuestro Paracletos acá en la tierra. Porque esa palabra consolador aparece 4 veces con referencia al Espíritu Santo y 1 vez con referencia a Jesús. Entonces miremos la primera en San Juan 14:15. Dice el Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, o sea, una característica de que amamos al Señor es que vamos a guardar sus mandamientos. Y luego dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, que la otra Biblia traduce otro protector, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no temporal, no por un año, no por una década, no por un siglo, sino que dice para siempre. Pero luego dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta parte me llama la atención porque mire cómo dice, porque mora con vosotros. Y luego dice, y estará en vosotros. O sea que nuestro Paracletos en los días del Señor Jesús podía, estaba en la tierra, pero estaba con el ser humano. No tenía la bendición de vivir en el ser humano. Por eso el Señor dice que mora con vosotros y estará en vosotros, es decir, dentro de vosotros. Pero ahora mire que dice acá en esta Biblia, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Levante su mano, diga conmigo, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Aleluya. Ahora mire que dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vemos que una administración del Paracletos que se deja ver ahí es que quita toda orfandad en nosotros, quita toda orfandad. Vamos a ver si se lo pongo acá. Entonces la primera administración que miramos del Paracletos, cuando está dentro de nosotros, una de las cosas que va a quitar, va a desaparecer, es el espíritu de orfandad. Tal vez muchos de los que están acá crecieron sin papá, tal vez sin mamá, o posiblemente tuvieron papá y mamá, pero no pudieron tener ese vínculo, no pudieron disfrutar de esa paternidad y de esa maternidad que les daba seguridad, que les daba confianza, y de alguna manera pues se generaron traumas o desconfianza hacia el papá, desconfianza hacia la mamá. Pero una de las cosas que aprendemos en Cristo Jesús cuando Él nos da el Espíritu Santo es que Él quita ese espíritu de orfandad, quita. Por eso es que la primera vez que se menciona el Paracletos dice así en este versículo, vamos a ver, dice, no os dejaré huérfanos. O sea que el Padre nos dio al Espíritu Santo, nos dio al Consolador, nos dio al Paracletos para no dejarnos huérfanos, sino para que Él esté con nosotros. De manera que yo quiero hablarle hoy, hermano, si usted no pudo llevar una buena relación con su padre biológico, con su madre biológica, o tal vez no los tuvo, con el Paracletos, el Espíritu Santo, disfrutamos de una familia. Entonces cuando miramos al Paracletos, la primera administración que nos da, es que nos introduce a una familia. Somos parte de una familia. Sabemos que tenemos un Padre en los cielos, nuestro Padre celestial. Levante su mano, diga conmigo, tengo un Padre en los cielos. Ay, hermano, y qué bendición, porque dice, dale un aplauso al Señor, pues. Él, nuestro Padre, dice que no, cuando Él da abundantemente y sin reproche. Y dice que antes que le pidamos sabe cuáles son nuestras necesidades, dice. Pero en esa administración del Paracletos, porque el Señor subió, nos envió el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, ahora tenemos la bendición de que Él vive dentro de nosotros, y entonces nos da la oportunidad, al tener el Espíritu Santo que more con nosotros, nos da la oportunidad de pertenecer a una familia. Y nos da la bendición de ser ministrados espiritualmente por un padre espiritual y por una madre espiritual. Entonces eso lo que hace es que quita toda orfandad. Y entonces cuando comprendemos esa bendición que tenemos en Cristo Jesús y que es bendición dada por el Paracletos Espíritu Santo, ocurre esta parte. Vamos a ver dónde empezamos a leer acá. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Hermano, entonces que el Consolador esté con usted
para siempre. Que quite toda depresión, que quite, mire, a veces el ser humano experimenta soledad, experimenta rechazo, experimenta menosprecio. A veces hay espíritus de menosprecio, la misma persona se menosprecia, no se siente querida, se siente rechazada, siente que nadie lo quiere, viene a la iglesia y siente que le cae mal a alguien o se siente menos. Pero cuando tenemos al Paracletos, el Espíritu Santo, entonces vamos a entender que pertenecemos a una familia, que ya no somos extraños, que ya no somos extranjeros, dice la palabra del Señor, sino conciudadanos de los santos y miembros de una familia. Ahora pertenecemos a una gran familia espiritual. Y eso gracias al Paracletos que nos dio el Padre. Entonces, esta palabra, mire, no os dejaré huérfanos, esta palabra viene del griego orfanos, que quiere decir huérfano, quiere decir desamparado, quiere decir solo. Que el Señor quite, destruya, arruine toda soledad en su vida. Hay personas que creen que nacieron para estar solos. Fíjese que eso es algo que hay que ministrar. O personas que no pueden cuadrar con alguien. No pueden encuadrar con alguien. Y el Señor desde el principio, desde el Génesis, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dígale, hermano que está a su lado: no es bueno que el hombre esté solo. Esa palabra huérfanos también quiere decir sin padres y quiere decir afligido. Que el Señor quite toda aflicción de su vida, porque hay un Paracletos. Miremos la otra vez donde aparece Paracletos. Vemos, le voy a poner acá, ¿para qué nos dan un Paracletos? Para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo dicho por Jesús. Entonces miremos dónde está eso. En San Juan 14:26, pero el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y número 2, y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que vemos que hay dos cosas. La primera ministración del Paracletos es enseñarnos, y la otra ministración es recordarnos todo lo que nos dijo el Señor Jesús. Interesante, porque cuando miramos la palabra enseñar viene del griego didasco y quiere decir dar instrucción. O sea que nuestro Paracletos lo que hace es darnos instrucciones. Pero la otra palabra es, esa palabra recordar, es hacer acuerdo calladamente, hacer que alguien recuerde, poner a uno en la mente o llamar la atención. Pero si regresamos al pasaje, dice: y Él recordará todo lo que les he dicho. Entonces yo veo que una de las cosas que hace el Espíritu Santo entonces es ministrar nuestra memoria, que podamos recordar, tal y como el Señor le dice a la iglesia de Sardis. Vamos a ver si lo tengo acá. Venga conmigo, vamos a ver dónde está. En Apocalipsis, venga conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, cuando le hablan a la iglesia de Sardis. Mire que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Al hermano que le digan a uno así, que tiene nombre de viviente, pero está muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y luego le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces un mandato que le da el Señor a la iglesia de Sardis es que se acuerde de lo que ha recibido y ha oído, porque nosotros fácilmente olvidamos.
inclusive cosas que tal vez hemos prometido o votos que hemos hecho, o tal vez algo que le dijimos a alguien que le íbamos a cumplir y se nos olvidó. Entonces el Paracletos, una de las cosas que hace es ministrar nuestra memoria. Acuérdate. Se recuerda que a la iglesia de Éfeso el Señor le dice que recuerde de dónde ha caído. Entonces es bueno que nosotros nos recordemos, hermano, dígale al hermano que está a su lado, ¿te recuerdas tus inicios en el Evangelio? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan cuando usted vino por primera vez a los brazos del Señor Jesús? Usted quería vigilia todos los días y ahora quiere venir al culto una vez al mes. Tiene que recordar eso. Levante su mano, diga conmigo: Padre, que tu Santo Espíritu ministre mi memoria de las experiencias que usted ha tenido con Dios. Porque a veces se nos olvida, hermano. El pueblo de Israel, fíjese que acababa de salir de Egipto. El Señor les abrió el mar rojo. Imagínense qué milagro, nunca se había visto eso. El Señor viene, les parte el mar en dos, cruzan, y entonces resulta que cuando ellos, después de ver milagros, el mar se les abre, el maná que descendió del cielo, la roca que les seguía les daba de beber, pero resulta que se rebelaron contra Dios. No le creyeron, eran incrédulos. Olvidamos fácilmente. Entonces resulta que la administración del Paracletos, según el versículo que estamos viendo, una de las ministraciones del Paracletos entonces es recordarnos, ministra nuestra memoria, que podamos recordar. El salmista hacía eso cuando pasaba sus momentos bajos, porque todos pasamos momentos bajos, hermano, donde nos toca estar, como decía el salmista, mi alma está pegada al polvo. Eso quiere decir un estado bajo totalmente, aunque le digan a uno ánimos, aunque le digan mira vas a salir adelante, pero su alma está pegada al polvo y no haya cómo salir, no haya cómo levantarse. ¿Sabe qué hacía el salmista? Dice él que recordaba los días antiguos. Entonces una de las cosas que debemos de pedirle al Señor es que venga el Paracletos y active nuestra memoria. Cuando estemos pasando por tribulaciones, que podamos recordar las glorias, los milagros que hemos visto. ¿Cuántos han visto milagros del Señor? Levanten la mano, los que han visto milagros de verdad. Entonces cuando usted pase por momentos difíciles, recuerde eso. ¿Cuántos fueron librados de la muerte, hermano? Mire la cantidad de personas que el Señor ha librado de la muerte. Entonces de repente le da una temperatura a usted y le dicen 38 grados. Ay, me voy a morir. Usted tiene que recordar que si no lo mataron en ese momento, pero que usted vio la muerte andando, el Señor tiene un propósito para usted. Entonces el Espíritu Santo ministra la memoria, que nos haga recordar los momentos de gloria, los milagros que hemos visto. Yo también he sido librado de la muerte, y a veces cuando paso momentos difíciles digo, oh Señor, ¿cómo? Si yo le contara tal vez más de 4 oportunidades. Fíjese que en el mundo hay una frase que dice: la tercera es la vencida. Yo me pasé las 3. Pero sin duda alguna Él tiene propósitos para con mi vida y también con usted, que nos haga recordar entonces los milagros, las oportunidades que Él nos da. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que hoy usted amaneció con una nueva misericordia. Mañana va a haber otra misericordia. Entonces, si Él tiene una nueva misericordia, pues nosotros también tengamos una nueva oportunidad. Entonces miremos la otra aparece acá: para dar testimonio de Jesucristo. Entonces la administración del Paracletos, en primer lugar dijimos, quita el espíritu de orfandad en nosotros, nos introduce en una familia. 2, nos enseña y nos recuerda, nos ministra la memoria. Pero número 3, nos da testimonio de Jesús.
Por eso es que todo lo que esté relacionado con el Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo acá en la tierra es llevarnos a Jesús. No solo llevarnos a Jesús, sino darnos a conocer a Jesús como el Señor. Miremos este pasaje, mire cómo dice, en San Juan 15:26. Lea conmigo San Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, es decir, el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Mire cómo dice, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, función del Paracleto es darnos testimonio de Jesús. Ahora mire cómo dice San Juan 14, venga conmigo, perdón, Primera de Corintios me parece que es, o Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12. Dice, en cuanto a los dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, pero para que lo podamos ver como Señor. Diga conmigo, Jesús es Señor. Y fíjese que eso no se puede lograr sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, toma nuestro corazón y nos conduce al señorío de Cristo y nos dice, mira, allá está tu Señor, sométete a Él, ya no a tu voluntad, ya no a tu corazón, ya no a tu mente, ya no a tu carne, tienes un Señor, nos lleva a Jesús. Entonces la función del Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo es testificarnos de que Jesús es el Señor. Nos da testimonio que Jesús vino, pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahora hemos sido declarados justos. Entonces, hermano, mire qué bendición el Espíritu Santo, porque no solo nos recuerda, no solo nos enseña, sino que constantemente nos lleva a Jesús, constantemente nos lleva a Jesús, constantemente, como le dijeron a Josué, no vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Uno a veces, regularmente, por naturaleza, nosotros somos muy extremistas. A veces he escuchado a personas que dicen, en el nombre de Dios voy a salir adelante, en el nombre de Dios. Pero fíjese que Dios Padre nos dejó a un representante en la tierra, y el representante se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús. No hay otro mediador, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que nos lleva a Jesús, nos va a llevar a Jesús, nos conduce a Él, nos conduce al señorío de Él. Qué importante es tener el Consolador, que Él nos ministre, que Él nos atrape, viva dentro. Mire, si Él vive dentro de nosotros, Él nos va a llevar a Jesús. Y mire, hermano, una de las bendiciones que tenemos en Jesús es que Él ha prometido resucitarnos y ha prometido una herencia que va a compartir con nosotros. Entonces la clave es tener a Jesús. No podríamos disfrutar de esa compañía de Jesús sin el Paracletos, Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Paracletos. Nos lleva a Jesús. Mire, usted sabe que a la tierra le vienen tiempos difíciles, le vienen 3 ayes. Y el único que nos puede rescatar de esos 3 ayes es Jesús de Nazaret. No nos puede rescatar nadie. Aunque usted se vaya a meter a un búnker de eso que están haciendo ahora y se vaya a meter ahí, no voy a ver la ira de Dios. El único que nos puede librar de la ira venidera es Jesús. Es Jesús.
Por eso dijo él, nadie viene a mí. En las Américas, en una llamadita dice, si mi Padre no lo arrastra. Entonces viene el Espíritu Santo, nos toma y nos llega. Dice, tienes un hermano mayor, se llama Jesús. Tienes un Señor, se llama Jesús. Tienes un gran sumo sacerdote. Levante su mano, diga conmigo, gracias Padre por mi gran sumo sacerdote. Mire hermano, todos los que estamos acá somos débiles. Somos débiles. Tenemos debilidades. Tenemos tentaciones. Y tenemos un acusador. Y miren, el pecado, dice Hebreos, que fácilmente nos envuelve. Fácilmente. Si algo que envuelve rapidito al ser humano y lo abraza y lo envuelve, es el pecado. Y después viene el acusador y empieza a señalar. Pero como en el cielo tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado, Él nos puede perdonar. Entonces no podríamos venir a Jesús como sumo sacerdote si no es por el Espíritu Santo. Entonces miremos la otra administración del Espíritu Santo. Para convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Mira hermano, hay personas que no aceptan que tienen pecado. Pregúntele al que está a su lado, dígale, hermano, ¿tú tienes pecado? A ver qué le dice. A veces con personas que no se quieren ministrar, pues me ha tocado llamarlos de vez en cuando. ¿Le has fallado al Señor en algo? No. No. ¿Has pecado? No. ¿Tienes algún pecado? No. Viera que no peco. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado. Por eso es que hay personas que no aceptan sus defectos, no aceptan sus errores, no aceptan sus pecados. Solo el Paracletos, Espíritu Santo, nos puede convencer. De lo contrario, somos arrogantes. Mire cómo dice este pasaje: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa palabra convencer viene del griego elenjo, que quiere decir mostrar la falta. Mostrar la falta. ¿Sabe que cuando dice que Él convencerá al mundo, le mostrará su falta? Le mostrará su falta. Así que función del Espíritu Santo es convencer al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos. Dígale hermano que está a su lado, que el Espíritu Santo te convenza, ¿no? Que el Espíritu Santo lo convenza. Dígale otra vez, que el Espíritu Santo te convenza. Amén. Le da un aplauso al Señor. Que lo convenza. Miremoslo en dos cosas. La primera, convencerlo de pecado, pero de justicia. Fíjese que, ¿sabe usted que usted es justo? ¿Cuántos son justos? Fíjese que no muchos. Levante la mano los que son justos. Fíjese que eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque mientras usted levanta la mano, hay una vocecita que le dice ahí: tú eres justo, pero mira cómo te portas en casa, le dice esa vocecita. Pero es que Jesús resucitó para declararnos justos. Aunque el ser humano nos mire injustos, o tal vez lo llamen hipócrita, pero la sangre de Jesús a usted lo justificó. Y eso es solo por la fe. Gracias, Padre, porque Él nos declaró justos, hermano. Si no fuera por el Señor Jesús, por eso es lo que la humanidad no comprende.
Porque tenemos un pasado horrible. Un pasado horrible. Y entonces venimos a Jesús y Él viene, nos empieza a rociar con su sangre, nos declara justos. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence y nos dice: tú eres justo, tú eres justo. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, la administración del Paracletos como consolador, como protector, que no solo esté con nosotros, sino que viva en nosotros. Así como dijo el Señor: estará con vosotros y en vosotros. O sea que son dos cosas. Una cosa es que esté con y otra cosa es que esté en nosotros. Y debemos de pedirle al Señor que el Paracletos esté en nosotros. En nosotros, diga conmigo, en nosotros, que more dentro. Ahora, y miremos la última, con esta voy a terminar. La última vez donde aparece Paracletos es en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, mire cómo dice la Escritura: hijitos míos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos. Diga conmigo: tengo un abogado. Esa palabra ahí, mire, esa palabra abogado es Paracletos, es consolador, es protector. Entonces miramos que nosotros tenemos un Paracletos allá arriba y tenemos un Paracletos aquí abajo. El Paracletos allá arriba es Jesús. El Paracletos aquí abajo es el Espíritu Santo. Y ya vimos 4 funciones de Él. Primero, quita el espíritu de orfandad. 2, nos enseña, ministra nuestra memoria. Empieza a ministrar nuestra memoria, la ministra. Y la número 3 es la que acabamos de ver: convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero entonces resulta que cuando miramos a Jesús como Paracletos, dice en San Juan, en el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, pero la esperanza que tenemos en Él es que dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. El que se puso por nosotros, el que pagó nuestra deuda, el que se puso como sacrificio para que fuéramos perdonados, es Jesús. Y tenemos una confianza que Él es Paracletos. Por eso es que cuando el apóstol Pablo contempla eso en Romanos 8, dice: ¿quién es aquel que los puede acusar? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es aquel que los puede acusar? Dice, si Jesús murió por nosotros. Se puede imaginar al diablo, que el Señor lo reprenda, como dice Job, que subieron los hijos de Dios y entre ellos iba también él. Y entonces una de las funciones de él, según Apocalipsis 12, es acusar. Y acusa día y noche. Día y noche. Entonces se puede imaginar al acusador presentándose y entonces saca prácticamente, hermanos, a saber cuántos delitos, ¿verdad?, en contra nuestra. Empieza a acusarnos y entonces va con la demanda allá. Y entonces se presenta con la acusación. Y entonces viene el Señor y le dice: ¿a qué vienes? Pues vengo a acusar a fulano, el que está ahorita ahí en la iglesia. Mira cómo danzaba y mira los pecados que ha hecho. Y le dice: sí, pero si mi hijo murió por él. Pero si el que está ahí con sangre, él dio la vida por él. Entonces nosotros tenemos confianza que tenemos un abogado y que él no ha perdido ni un caso. En la tierra, hermano, los abogados, mire, nosotros tenemos una mala idea que un abogado saca de la cárcel. Esa es la perspectiva que se tiene aquí en la tierra, que un abogado saca de la cárcel. Pero si lo miramos francamente, el abogado defiende nada más para que tus derechos no sean
vulnerados. Pero el abogado que tenemos en el cielo es un abogado que pagó con su propia vida para declararnos libre. Fue al lago de fuego y ahí murió por nosotros, se presentó por nosotros, pagó nuestra deuda y entonces pagó con su propia vida. Entonces cuando se presenta el acusador dice, pero si yo morí por él, soy su abogado, soy su paracletos. Levante su mano, diga conmigo, tengo un paracletos ahí arriba. Por lo tanto, diga conmigo, ninguna acusación procede contra mí. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Mire, usted ha visto los juicios. Usted ha visto los juicios. Cuando el juez dice sí al lugar o dice no al lugar. No al lugar quiere decir no procede. Usted se puede imaginar, llega el enemigo y entonces viene el Señor y le dice no al lugar tu acusación. Porque tiene dos paracletos. Uno que pagó con su propia vida y otro que le está enseñando ahí abajo. Entonces el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está ministrando, nos está guiando a toda verdad. Por eso es que miramos al apóstol Pedro cuando el Señor lo va a restaurar, porque ustedes recuérdense que el apóstol Pedro, una de las características del apóstol Pedro, él se nos deja ver como una figura de nosotros. A veces estaba alto y otras veces bajo. Así somos nosotros. Un día estamos en las alturas y sentimos que si Cristo viene nos vamos arrebatados, y otro día estamos hasta abajo. Así era Pedro. Entonces viene, un día está el Señor Jesús y hace una pregunta y le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos empiezan a responder. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías. Sí, le dice, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y entonces viene el apóstol Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces viene el Señor y le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces miramos a un Pedro con revelación. Le está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, se lo reveló el Padre. Pero usted avanza unos versículos después. No sé si eso elevó a Pedro, porque a veces, hermano, a veces cuando nos viene un rema como que nos eleva, ¿verdad? Y sentimos que andamos en las alturas y nos sentimos lo sabelo todo y gloria a Dios, el Señor me usa. Así estaba Pedro. Yo me imagino a Pedro diciendo, ¿ya vieron, mucha? Solo yo tengo revelación y ustedes no. Entonces lo pinchan más adelante. Entonces cuando el Señor empieza a hablar que va a ir a la cruz, entonces dice, en una Biblia dice que Pedro reprendía a Jesús, lo llamó aparte. Como tenía revelación, lo llamó y le dijo, vení para acá. ¿Por qué estás diciendo que vas a morir? Si nosotros creemos que eres el rey, ¿por qué estás diciendo eso? No te conviene ir a la cruz. Entonces viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo bajó de la moto. Entonces Pedro, un día arriba, otro día abajo. Así somos nosotros. Un día arriba, otro día abajo. Un día estamos ahí que quiero ir a la iglesia. Hermano, mire, por eso le digo, yo no me dejo llevar por suposiciones de ustedes. Que, hermano, yo quisiera cultos en la mañana, al mediodía, en la noche y a la medianoche. Quiere cultos todo el día. Hermano, mire, ¿por qué no hacemos tal cosa? Pero de repente bajó, aterrizó y no levanta vuelo. Pero si el Paracletos está con nosotros, lo va a levantar.
Ahí cuando está ahí pegado al polvo, le dice: vení para acá, hijito, te recuerdo que tú eres hijo, que tienes un padre que está en los cielos. Y empieza a habilitar nuestra memoria, Eso fue lo que le pasó al pródigo. El pródigo se fue de la casa del padre, pidió su herencia. A veces somos así. Pidió su herencia y dijo: yo me voy. Se la derrochó toda. Se fue allá a malgastarlo todo. Pero mire, cuando ya todos lo habían abandonado, lo abandonaron sus amigos, se vio sin nada. Entonces se puede imaginar derrotado. Por eso es que hemos hablado, el que es hijo siempre vuelve. Allá está todo fracasado, frustrado, derrotado, sin esperanza, prácticamente frustrado. Y entonces se le empieza a habilitar la memoria y empieza a volver en sí, y entonces empieza a recordar y dice: tanta abundancia de pan en la casa de mi padre y yo perezco aquí de hambre, así que me levantaré e iré a mi padre. El Paracletos puede hacer eso, ministrar nuestra memoria. Levante sus manos y ya conmigo: Padre, envía tu Espíritu Santo a mi corazón, que ministre mi memoria. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, que el Paracletos esté con nosotros y viva con nosotros. Quite todo espíritu de orfandad. Fíjese que le quiero leer este pasaje. Mire este pasaje que está en San Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Si usted revisa esa palabra vendremos, en el original es erkomai, y erkomai lo que quiere decir es: entraremos a él y haremos con él morada. ¿Cuántos quieren que Dios entre? Que more, que haga su tienda adentro. Por eso dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Miren, el Padre no ama a todos. Dios no ama a todos por igual. En ese sentido, nuestro Padre sí es preferencial. Hace salir su sol sobre buenos y malos, sí, su lluvia sobre buenos y malos, pero amar no a todos. Solo encontramos, dos vienen a mi mente, a quienes ama Dios. Número uno, dice que Él ama al dador alegre. O sea que no ama a todos, ama al dador alegre. Y número dos, acá miren: si alguno me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Entonces, ¿a quién ama el Padre? A los que aman a Jesús. Y entonces cuando Él mira que amamos a Jesús, entonces dice: voy a entrar en ese corazón, voy a abrir puerta, voy a entrar y ahí me voy a quedar a vivir, y hace morada en nosotros. Entonces, hermano, yo quiero invitarle hoy, como dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Póngase de pie y digámosle: Padre, yo te ruego que tu Paracletos entre a morar dentro de mí. Aleluya. Levante sus manos y dígale que tu Santo Espíritu more dentro de mí. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu
por darnos un Paracletos. Te rogamos que la ministración del Paracletos, Espíritu Santo, sea con nosotros desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.